¿Cómo están? ¿Tienen frío? ¿Sí o no? Oh. Bueno, pues como quiera, darle un aplauso grande al Señor, bendígale. Gracias a Dios. Estamos en casa, pudimos adorar y honrar al Señor. Amén. Qué bueno, yo creo que estamos en un clima muy rico, muy bueno. Yo espero que este clima haga que usted y que los demás, los que están mirando en pantalla, que están en playa, yo espero que te anime para que tú vengas, ¿verdad? Porque algunos dicen, es que el aire como que casi no me llega, ¿verdad? Entonces, bueno, ya tiene aire todo completo. Ni en la calle tiene frío, de calor, perdón. Entonces, bueno, pues le damos gracias a Dios por este clima. Es un clima raro y extraño para nuestra ciudad, pero es una bendición cuando viene, ¿verdad? Y hay que aprovecharlo. Bueno, pues yo quisiera aprovechar bien el tiempo para entregar el mensaje que he sentido en mi corazón. El Señor me ha inquietado en los últimos días, y anoche le decía a mi esposa, ¿sabe qué? Antes de dormir, a mí se me ocurren cada cosa. Pobrecita mi esposa. El Señor le tiene un lugar especial en el cielo, ¿verdad? Porque de repente está a punto de mi esposa dormir así, digo, ¿qué crees? El Señor está poniendo, y me mira así como, háblame mañana de eso, ¿verdad? Y le estaba hablando de algo que hace días que el Señor ha estado inquietándome, pero me confirmó el Señor de que teníamos que hacer una serie de estos temas, porque tiene más poder de lo que nosotros podemos imaginar. Y la serie que tenemos es cómo ganar mi ciudad, cómo ganar mi ciudad para Cristo. Y obviamente vamos a tener cómo ganar mi familia para Cristo, cómo ganar a mis amigos para Cristo, cómo ganar a mis compañeros. Y todo eso va a ir, entonces, para que usted vaya entendiendo. Quizás para muchos dice, bueno, pero lo que pasa es que la verdad yo no estoy en esa etapa. Yo lo que quiero es que me bendigan y que me digan si voy a estar bien. Te quiero decir algo, que vas a estar bien. Y cuando yo comienzo a hacer lo que el Señor me manda a hacer, entonces el Señor va a hacer lo que tú necesitas que Él haga. No sé si me expliqué. Cuando tú haces lo que Dios te manda a hacer, entonces Él va a hacer lo que tú necesitas que Él haga por ti. Porque tú estás viviendo en una vida de obediencia y entendiendo cuál es el deseo y la voluntad y el sueño de Dios. El sueño de Dios no es salvarte a ti. El sueño de Dios es salvarlo a todos. El sueño de Dios es salvar a tu familia. El sueño de Dios es salvar a tus amigos. El sueño de Dios es salvar a toda la humanidad, porque Él creó a la humanidad para que fuera hecho a su imagen y su semejanza. Entonces, es importante. Normalmente nosotros los seres humanos, todos hemos sufrido de un espíritu de que de repente somos egoístas. Nosotros muchas veces pensamos en nosotros y no pensamos en lo demás. Y cuando tú haces cosas para los demás, Dios está haciendo cosas en ti. Dios te está bendiciendo y Dios está realizando algo, una obra preciosa y gloriosa en tu vida. Y ese es un secreto del reino de los cielos. Amén. Entonces, Dios me ha puesto eso y ojalá que tú abras tu corazón y tu mente para lo que Dios va a estar haciendo en tu vida. Y yo quiero que me acompañes en el libro de Mateo capítulo 11, versículo 11 al versículo 19. Vamos a empezar leyendo por ahí. Mateo 11, 11. Dice la palabra del Señor así, dice, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Este libro del principio, del versículo 1 en adelante está hablando de Juan. Juan ya estaba encarcelado, ¿verdad? Y había una plática con referente a Juan. Dice, y Jesús está hablando aquí, dice, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre ¿qué? Sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Mas, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo, os tocamos flauta y no bailasteis,
os endechamos y no lamentasteis. Porque vino Juan, y ellos explican, dice, porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, he aquí, el hombre comilón, dice, y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Te pido, Espíritu Santo, nos bendiga, tú ilumine nuestras mentes y que podamos conectarnos con lo que tú estás haciendo en estos tiempos. Ayúdanos, Señor, a entender cuáles son tus deseos, Señor. No hoy, sino hace más de 2000 años que tú viniste, Señor, afectando, Señor, porque hay una guerra, hay una batalla constante, y tú viniste y venciste, pero nos levantaste a nosotros para que fuéramos más que vencedores, para que fuéramos, porque el reino de los cielos está sufriendo violencia espiritual. Y muchas veces ignoramos la violencia que estamos sufriendo constantemente en la familia, con los hijos, en el matrimonio, en la salud, en tantas cosas. Hemos sido tan afectados, pero que nosotros muchas veces no lo comprendemos. Ayúdanos a entender todo tipo de modelos, Señor, que tú nos muestras en esta cita bíblica también. Los dos modelos de liderazgo que son completamente diferentes. Ayúdanos a entenderlo y entrar y elegir el modelo correcto para ir y cumplir con la asignación que tú nos has dado como tus hijos. Ministranos, Espíritu Santo, habla a nuestros corazones y ayúdanos, Señor, a deleitarnos, Señor, en lo que tú hablas. Ayúdanos a deleitarnos en aquella ordenanza que tú nos das, que podamos disfrutar y ver tu gloria, Señor amado mío, manifestarse a nosotros responder de la manera correcta. Yo te pido que me dé la gracia a mí para entregar el mensaje. Te pido que me tomes, Espíritu Santo, realmente te necesito para poder entregar este mensaje. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aquí nosotros vemos en el contexto, Juan el Bautista está en la cárcel. Juan el Bautista manda a preguntar si Cristo era el Cristo. Entonces comienza, él dice, pregúntale a ver si es él. Si es él el que estábamos esperando y todo eso. Entonces Cristo le habla a los discípulos y le contesta y le da la respuesta, y después le habla de Juan. Después de que le manda la respuesta de quién es, los ciegos ven, los sordos oyen, los cojos caminan, los muertos resucitan. Él le lleva el reporte para que él supiera que realmente él era el Cristo, a Juan. Y después le dice a sus discípulos, le dice, ese Juan, dice, es mayor de todos los profetas, pero ustedes son mayores en el reino de los cielos. Y entonces él comienza a explicar, y después dice en el final, en el versículo, si puede colocar por favor el versículo 18 nuevamente, para que usted entienda. Dice, porque vino Juan, dice, vino Juan que ni comía ni bebía, y dicen, demonio tiene, porque no comía ni bebía. Lo criticaban. La crítica que puede haber en cualquier liderazgo, siempre va a haber una crítica o otra crítica o cierto comentario. Pero después dice, vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón, dice, ¿y qué? Y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada, dice, por sus hijos. Aquí vemos nosotros entonces dos tipos de liderazgo que es importante que yo tenga claro. Lo primero, entender que el reino de los cielos sufre violencia. Y cuando habla de que el reino de los cielos sufre violencia, es que muchos de nosotros hemos experimentado la violencia espiritual. Muchos de nosotros hemos experimentado, de hecho, la razón por la cual hemos respondido o le hemos correspondido al llamado de Dios es porque hemos sufrido esa violencia. Hemos corrido. Es como cuando tú vas al doctor. Te hago una pregunta, ¿por qué vas al doctor? Te sientes mal, hay una necesidad de que te chequen para ver qué está ocurriendo. Cuando tú te acercas a Dios, tú te acercas porque estás sufriendo una violencia, porque el mundo está atacando sobre ti. El enemigo quiere destruirte, el enemigo quiere acabar con tu casa, con tu familia, quiere acabar con tu salud. Y la mayoría de nosotros nos acercamos porque hemos pasado con momentos complicados y difíciles, que en el doctor no te resuelven, que un psicólogo no te resuelve, pero tú vienes con el Señor. Y entonces el Señor viene y pone en orden cuando ha venido una violencia sobre tu vida. Ahora, hay mucha gente como tú y como yo que han sufrido violencia espiritual. Por supuesto, Playa está lleno de gente que está sufriendo una violencia
la gente que se está drogando, la gente que está alcoholizada en las calles, durmiendo en las calles, la gente que están golpeándose, la gente que se está maltratando, los que están robando, los que están secuestrando. Toda esa gente están siendo afectada por una violencia espiritual, que muchos de nosotros hemos sido rescatados de una violencia. De hecho, en los últimos tiempos se ha hablado de la cuestión de género, de repente los abusos, que de repente hay hombres que cometen violencia contra su mujer, o cuando la mujer comete violencia contra su marido, que lo golpea y que lo maltrata. Eso es una violencia que lastima y afecta a alguien que está siendo afectado. Hay una realidad, el mundo está sufriendo una violencia, tú y yo somos testigos de ello. Todos podemos tener un testimonio que dar de la violencia que hemos experimentado. El reino de los cielos está sufriendo violencia y yo no puedo vivir en el mundo como si realmente no hubiera una violencia, porque sí lo hay. Entonces Cristo lo deja claro. Entonces después dice, habla aquí lo que dice en el versículo. Juan dice que no comía ni bebía ni nada, entonces también lo juzgaban. Pero después juzgan a Cristo porque él comía y porque bebía y porque se juntaba con los publicanos y se juntaba con ¿quiénes más? Con los pecadores. Oiga bien el liderazgo de Jesús. Cristo sabía lo que había venido. Entonces él se metía donde estaba la necesidad. Cristo, el liderazgo de Juan, ¿se acuerda que Juan era profeta? Era un profeta de Dios. Juan era el profeta que había venido a preparar el camino de Cristo. Antes de Cristo habían pasado muchos profetas que hablaban de Dios y todo apuntaba de Jesús. Todo era un tipo de Cristo. Todo era direccionado a Cristo. Pero es importante que entendamos que Cristo, aunque era profeta, antes de ser profeta, Cristo era hijo de Dios. Es el hijo de Dios. Entonces eso hace diferente el liderazgo de Jesús contra el liderazgo o versus el liderazgo de Juan el Bautista. Juan el Bautista, su nivel de liderazgo simplemente normalmente tenía un grupo de personas y lo que él predicaba, él simplemente predicaba y cortaba cabeza. Su prédica era una prédica fuerte, confrontativa, donde la gente tenía que arrepentirse de todos sus pecados. Pero Cristo, la prédica de Cristo y el mensaje y el ministerio de Cristo era diferente. El ministerio de Cristo era buscar y juntarse con los publicanos. El ministerio de Jesús era juntarse incluso hasta con los pecadores, porque él buscaba tener un contacto con el que había pecado. Él buscaba tener relación con el que estaba en el pecado. Él buscaba cómo conectarse en los lugares donde nadie se metía. Era criticado por la manera de cómo predicaba, porque en aquellos tiempos de hecho estaban los escribas, los fariseos, los saduceos, la gente que iba con vestidura blanca, donde no tenía contacto con la gente que estaba manchada en el pecado. Ellos pensaban que no tenían que juntarse con un cierto tipo de personas, pero Cristo viene con otra mentalidad. La mentalidad de Cristo era, ¿sabe qué? Hay necesidad, él iba donde había una necesidad. Él tocaba al que tenía la necesidad. Él iba donde había gente que no se merecían que Cristo visitara su casa. Él comía con personas que aparentemente conforme a lo que hablaban todos los doctores de la ley, ellos no se merecían, no eran dignos de que el maestro, de que el Señor se sentara en una mesa y se comenzara a comer una torta de cochinita. Ninguno lo eran, pero Cristo vino, porque Cristo, es importante que tú entiendas, yo también, Cristo era inclusivo, Él no era exclusivo, Él era inclusivo, Él incluía a las personas, incluía a las personas que tenían necesidad. Él rompió los límites, rompió los muros, Él quebró los muros. Eso fue lo que hizo Jesús. Y si tú estás escribiendo, te quiero decir, Cristo no era el que levantaba muros. Cristo era el que construía puentes para que hubiera contacto. Normalmente aún nosotros mismos, nosotros por ejemplo venimos y aceptamos a Cristo y nosotros nos sentimos cómodos donde hay muros. Nos sentimos seguros donde hay muros. Entramos a las cuatro paredes de una congregación y nos sentimos bien y nos adaptamos a vivir entre cuatro paredes, entre los muros. Y de repente ya ignoramos la necesidad que hay en la ciudad. Ignoramos la necesidad de las personas que están enfermas, las personas que no son salvas, las personas que están perdidas. De repente se nos olvida
Pensamos más en nosotros, cómo yo voy a estar bien, qué va a haber el domingo, qué invitado va a haber, qué otra cosa va a haber. Y no estamos pensando qué hay que hacer, qué falta por hacer, cuántas personas están fuera, están necesitadas, cuántas personas necesitan un abrazo tuyo, cuántas personas necesitan que tú le dediques 10 minutos, 15 minutos para que le dé un mensaje que le puede cambiar toda su vida. Eso fue el ministerio de Cristo, fue totalmente diferente al mensaje que estaba haciendo Juan. Juan preparó el camino y yo creo que hizo un trabajo increíble y tenemos que honrar, pero es importante que tú sepas, incluso los profetas en el Antiguo Testamento, cuando Dios me llama a mí, no me llama para ser un discípulo de los profetas, por ejemplo, de Daniel, o un discípulo de David, o un discípulo de Jeremías, o un discípulo de Ezequiel, o un discípulo, no. Porque todos ellos hablaron de Cristo, de quien yo necesito ser un discípulo. ¿De quién es? ¿De quién? De Cristo. Ahora, si yo soy un discípulo de Cristo, ¿qué hizo Cristo? Entonces yo necesito pensar, ver cuál fue la vida de Cristo, cómo fue su ministerio de Cristo, con quién habló Cristo, con quién platicó Cristo, a quién le dedicó tiempo Cristo Jesús. Porque si yo soy el discípulo, entonces necesito ver. Y obviamente soy inspirado y soy motivado y aprendo muchas cosas de todos los profetas que anduvieron en el Nuevo Testamento, incluso en el Nuevo Testamento. Pero de quien yo soy discípulo es el Señor Jesús, el Hijo de Dios, el Salvador del universo. Todos hablaron de Él porque todo apunta a Cristo Jesús. Entonces esto es importante que tú y yo podamos comprender. Si somos iglesia, la iglesia tiene que ser un puente. Quiero quedar conmigo, si soy iglesia, yo soy el puente. La iglesia es el puente para conectar a gente que está del otro lado. La iglesia se convierte en el puente, no separa a la gente. La iglesia no está puesta para levantar muros, estilo Donald Trump. La iglesia está para crear puente, para que todo tenga la posibilidad que yo tuve. Hey, ¿sí están aquí conmigo? Si yo pude, yo necesito, esto es como, me viene a la mente, de repente ya ves que cuando tú llegas a un lugar, por ejemplo, yo vine de República Dominicana y cuando yo vine de República Dominicana, yo quise buscar los medios de que viniera mi mamá, de que vinieran algunos hermanos, de que tuviera mi familia. Esto es como cuando se va un mexicano a Estados Unidos, anda buscando cómo llevarse para crear los medios posibles para que su familia vaya y que pueda vivir en otra etapa o que pueda vivir algo mejor. Es como cuando hay personas que han venido, no sé cuántos de ustedes vinieron de Chiapas, viene de Chiapas y entonces tú comienzas a preparar el ambiente para que tu familia que están en Chiapas vengan a Quintana Roo. Porque en Quintana Roo hay trabajo para ellos. Entonces tú dices, aquí van a vivir mejor. Lo voy a buscar, ya tengo relaciones. Voy a buscar conectarlos para que ellos estén mejor. Vengo de Tabasco, o vengo de la Ciudad de México, o vengo de, no sé de dónde tú hayas venido. Pero de repente nosotros hemos creado un puente para que ellos puedan cruzar. Quizás tú cruzaste a nado, quizás fue complicado para ti, pero tú comienzas a buscar la manera de que sea fácil para aquellos que quedaron allá, que tienen necesidad también. ¿Sí saben de lo que estoy hablando? Cristo cuando vino a ser un puente. La iglesia debe de seguir construyendo un puente. Pero muchas veces como iglesia nosotros lo contrario, buscamos cómo derrumbar el puente. Para que nadie conozca lo que yo conozco, para que nadie reciba lo que yo recibí. Si yo fui sano, yo no estoy pensando en que alguien necesita sanidad. Oye, ¿y por qué no? ¿Por qué no? Si yo recibí salvación, ¿por qué yo no voy a pensar en que hay alguien más que necesita salvación? Yo necesito buscar los medios para que esa persona llegue a tener la salvación que yo tengo también. Esto hace la iglesia. Y cuando la iglesia se convierte y cumple su función, la iglesia ve la gloria de Dios. La iglesia vive. La iglesia comienza a vivir cuando está cumpliendo su función. Cuando la iglesia no cumple su función, está muerta. Experimentamos una muerte espiritual. Cosas desaparecen de tu vida cuando tú dejas de cumplir lo que Dios te mandó a hacer, el propósito por el cual fuiste formado y creado. Mire, la razón por la cual hay gente siendo cristiano viven vacíos, ¿sabe por qué?
Porque hay una muerte espiritual, hay una pasividad. Ya no está pensando. La vida que tú, oiga bien, cuando los discípulos de Cristo caminaban con Cristo haciendo milagros, señales y prodigios, ellos estaban encendidos en fuego. Ellos todo el tiempo estaban mirando cosas gloriosas. Todo el tiempo. Vivieron una vida apasionada. Cuando Cristo se quitó, que murió, que lo crucificaron, ellos pensaron que se le cayó. Y ellos, en vez de ir a predicar, se fueron a hacer sus oficios que hacían antes. En vez de ir para mantenerse encendido en el fuego, se fueron a hacer otras cosas. El secreto es que tú hagas lo que Dios, para lo que Dios te llamó. Ahí viene un poder. El poder de Dios se manifiesta cuando tú haces lo que Dios te mandó a hacer. Ahí está el secreto. Y es lo que Dios quiere. Ahora, yo quisiera hablarte, mira, dos maneras de hacer las cosas. Lo hacemos a la manera de Juan el Bautista o lo hacemos a la manera de Jesucristo, el Salvador, el Hijo de Dios. Mucha gente quiere hacer las cosas conforme a los profetas y no al estilo de Jesús. Entonces, ¿dónde, por ejemplo, los profetas que profetizaron, ellos hablaron y estaban cumpliendo una función? Pero no bastaba con la profecía que los profetas daban y ya, sino que había otras cosas que había que complementar, que era lo que traía Cristo, la gracia para salvar. No tiene que ver solamente con una enseñanza y una revelación profunda. Aparte de la enseñanza y una revelación profunda, necesita llegar a la salvación. Yo no hago nada con darte una revelación profunda y una gran enseñanza si después tú no vas y se convierte en almas salvadas. No importa que yo tenga tanto conocimiento si no hay productividad de alma salva, sacada del infierno a la luz. El objetivo de Dios y de Cristo Jesús no era que tú tuvieras un montón de conocimiento. Él quería que tuviera mucha salvación. Quiere que tú conozcas, pero para respaldar y que haya más salvación. Que haya más salvación. Ese es el secreto. Eso fue lo que hizo Cristo Jesús. Amén. Ahora, yo quisiera que vaya a Juan capítulo 4 versículo 1. Hemos hablado en varias ocasiones, voy a tratar de no leerlo todo, pero sí hay una parte que quiero que leamos para que podamos entender el mensaje que empezamos hoy. Cómo ganar, porque de esto se trata, de ganar mi ciudad, de ganar a mi familia, de ganar a mis amigos, de ganar mis compañeros en el trabajo. Mira lo que dice aquí, versículo 1, Juan 4:1, dice: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza, ¿qué? ¿Por qué hace mención esto? Jesús entonces bautizaba más discípulos que Juan, porque el objetivo de Cristo era más a más, era multiplicar. Quizás Juan el Bautista, él estaba enfocado en el mensaje del arrepentimiento y estaba bien, pero el mensaje de Cristo era la salvación eterna. Y Cristo, la cuestión es que Cristo también, él buscó estrategia para poder acercarse al pecador. Él buscó los medios para poder cumplir un objetivo por lo cual él había venido. Entonces, lo primero que menciona aquí en el libro es que él bautizaba más personas que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Y aquí esto es un dato importante. Jesús preparó a sus discípulos para que sus discípulos fueran y bautizaran. Juan el Bautista lo bautizaba él mismo. ¿Sí? Entonces hay una visión más grande, la de Cristo, porque él incluye, él prepara para poner. Por eso es la razón que él te llama a ti, para que haya más multiplicación. Por eso bautizaba más, porque él no predicaba Jesús solo, sino que él fue mandando un equipo y después su equipo lo mandó de 2 en 2. Primero 12 y después la Biblia dice que mandó 70 o 72, de 2 en 2, para que fueran y bautizaran y predicaran el mensaje. Cristo es así. Por esa es la razón que el evangelio y el ministerio de Cristo es mucho más efectivo. Hoy en día yo necesito entender que cuando Juan predicó de Jesús y habló de Jesús. Cuando los profetas predicaron o hablaron, anunciaron de Cristo Jesús, porque todo habla de Cristo. Pero el maestro es Jesús. Entonces yo necesito enfocarme, ¿qué fue lo que hizo Jesús? Ahora, quiero, si podemos seguir
salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Dice, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José. Y ahí me quiero parar y quiero parafrasear un poquito, para no tardarme tanto. Pero aquí vemos que él vio la necesidad, dice que había una necesidad en Samaria. Y cuando está hablando de la necesidad en Samaria, era que había una mujer primero. Oía bien la estrategia de Cristo. Había una mujer que iba a ir al pozo a sacar agua. Hemos hablado en otras ocasiones de esto. Y él todo lo tenía hasta que él fue y se presenta con esta mujer y le pide de beber, le pide agua. Y tiene una plática con una mujer que había tenido 5 maridos y el que tenía tampoco era su marido. Una mujer que tenía necesidad, tenía hambre de Dios. Y Cristo entabla una comunicación con ella al punto que le saca todo, pero también le da de todo a ella. Le revela a ella quién es Él. Le revela con la palabra. Y le dice, si tú supieras quién es el que te está pidiendo. Comenzó a predicarle. Era una mujer que estaba en un pozo sacando agua. Y se convirtió en una estrategia perfecta para que el mensaje fuera llevado a todo Samaria. Y tiene la plática. Y le dice, bueno, ok, tú quieres, ve a buscar a tu marido. Y entonces ya, obviamente, habla. Y dice, no tengo marido. Bueno, bien has dicho. Oye, pero tú eres profeta, ¿cómo sabe de mí todo esto? Se queda sorprendida de la sabiduría, el poder que tenía Jesús. Ahora, quiero que vaya al versículo 27. Por favor. Aquí es importante que habían 2 puntos. Punto que Cristo rompió con esos límites. 2 puntos importantes. El primero era la diferencia racial. La diferencia racial muchas veces no permitía que el mensaje llegara donde tenía que llegar. Hoy en día tenemos diferencia racial. Hay crisis donde los blancos no se llevan con los negros o los negros no se llevan con los blancos. Pero tenemos otra, que es la diferencia social. Si este es pobre, yo no me llevo con el pobre, yo sí me llevo con el rico. El rico no se quiere llevar con el pobre y el pobre no se quiere llevar con el rico. Y hay una diferencia. Entonces Cristo rompió la diferencia, rompió todo porque el mensaje era para rico y para pobre. El mensaje es para negros, para blancos, para amarillos y azules. Para todo el mundo era el mensaje. Entonces Cristo rompió con todo. Había una diferencia racial entre judíos y samaritanos. No se llevaban entre sí. Tenían una diferencia. No se podían tocar, no se podían hablar. Y mucho menos podía hablar un hombre con una mujer. Es decir, había muchas cosas que había un muro invisible que los separaba completamente. Pero Cristo rompió el muro. Primero habló con una mujer que no se supone que no se debía hablar con una mujer. Segundo, habló con una mujer pero que era samaritana. No podía hablar con un samaritano y habló con un samaritano. Y le pidió agua a una persona que era samaritano. Tú sabes que para tú predicar a una persona, tú vas a tener que... Hay gente que no le predica a una persona porque es demasiado rica. Y hay otro que no le predica porque es demasiado pobre. Y entonces, no, o sea... No, espérate. No, este ni caso me va a hacer porque este tiene tanto dinero que como yo. Entonces hay una diferencia que no permite que tú hables y le presentes al Cristo que vive dentro de tu corazón. Y esa persona se muere con dinero, pero se va al infierno. Porque la diferencia racial no te permite que tú compartas el mensaje que Cristo te mandó a compartir. Tenemos muchas cosas que nos limitan, pero Cristo rompió los límites. Los fariseos no se llevaban. No permitían que una mujer lo tocara. Un fariseo no se iba a atrever a ir a Samaria a predicar el mensaje. No se iba a atrever, pero Cristo lo hizo. Él rompió todos los límites. Si tú y yo somos discípulos de Cristo, entonces tengo que estar dispuesto a romper los límites. Yo puedo ir al pueblo más metido. Puedo ir al lugar en la etnia más, pero allá lo más profundo. Pero también tengo que prepararme para ir al nivel más alto. Delante de los reyes, delante de los príncipes y hablar el mensaje de la vida, el mensaje de la salvación. Amén. Tenemos que prepararnos, familia.
Porque todo el mundo tiene necesidad de conocer a Jesús. Todo el mundo. Y por esa razón Jesús fue y se presentó con esta mujer, con esta mujer samaritana, que de hecho no era solamente con esta mujer, sino era con Samaria, pero empezó con una mujer que tenía una necesidad profunda. Era para toda Samaria. Versículo 27 dice: en esto vinieron sus discípulos mientras platicaba con la mujer. Dice, y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Yo imagino que iban caminando los discípulos así. Iban trayendo el pan y la torta y todo para comer. Y cuando vengan, y yo imagino que se acercaron así como, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo aquí? El maestro está con una mujer, seguro que le cayó bien la mujer, a lo mejor, quién sabe qué está pasando, pero algo está ocurriendo. Sorprendió a sus discípulos. ¿Sabe lo que hizo Cristo cuando predicó con esta mujer samaritana? Le estaba diciendo a ellos, ¿sabe qué? Yo quiero que ustedes vayan y prediquen a los samaritanos. Yo quiero que ustedes quiten los límites. Los fariseos no lo hacen, pero yo soy el maestro. Ustedes van a aprender de mí que el evangelio no puede ser encerrado en las cuatro paredes. No es exclusivo, es inclusivo. Incluye a todo tipo de personas el evangelio de Jesucristo. Amén. Ahora, vamos a seguir, versículo 28. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: vení, ve a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? El título o nombre Cristo es exclusivo. Solamente una persona podía tener el nombre de Cristo. De hecho, por esa razón lo crucificaron a él. Porque el Cristo es el Mesías que iba a venir para rescatar a todo el pueblo de Israel, pero también a todo el mundo. Entonces ellos decían, el Cristo. Pero esta mujer, a tener esta plática tan profunda con Jesús, dice, ¿no será él el Cristo? Comenzó a hablar de Cristo. Y entonces sigue la plática. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. La mujer, mire, en la mayoría de los casos, las mujeres son las que más evangelizan. Porque las mujeres son las que son más fáciles de comunicar. Son muy comunicativas. Transmiten el mensaje a las mujeres. Amén. Ay, Dios mío, tan tímida. Ella agarró y fue corriendo a contarle: he encontrado, creo que es el Cristo. Y entonces, ¿sabe qué hizo? Trajo a la gente donde estaba Cristo, para que ellos hablaran con Cristo, para que tuvieran la experiencia que ella tuvo con Cristo. Y mire, seguimos leyendo, dice, entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, ¿qué le decía? Come, seguimos. Él le dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces eso quiere decir que es un misterio. Seguimos. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Oiga bien, si la comida es hacer la voluntad de Dios, entonces ustedes, una pregunta, ¿ustedes creen que hay mucha gente hambrienta? Bueno, yo sé que están a punto de desmayarse, que no quieren contestar. Pero la razón por la cual hay gente hambrienta, ¿sabe por qué es? ¿Por qué? ¿Qué dijo que era su comida? Hacer la obra de Dios. La razón por la cual hay gente que está tan hambrienta es porque no hace la voluntad de Dios. Sí, está entendiendo. Estamos hablando de una comida espiritual. Cuando tú comienzas a dar, cuando tú comienzas a compartir, comienzas a ser lleno tú también, a ser saciado del hambre espiritual. Esta mujer tenía 6, tenía hambre y había tenido 5 maridos, y el que tenía no era su marido. Eso quiere decir que era una mujer hambrienta y sedienta. No estaba haciendo la voluntad de Dios, pero cuando ella comenzó a hacer la voluntad de Dios, comenzó a ser saciada ella misma. Cuando tú haces la voluntad de Dios, Dios comienza a saciarte y tú no tendrás necesidad de hacer lo que todo el mundo hace. ¿Cómo saciar tu hambre? A través de dinero, de bienes, de cosas. Y eso no es lo que sacia el hambre de un hombre, de una mujer, las cosas materiales. Lo que sacia el hambre y la sed de una persona es hacer la voluntad del Padre. La voluntad de Dios te sacia.
y comienza a experimentar la plenitud. Es lleno, completo, cuerpo, alma y espíritu, cuando tú vives la voluntad. Entonces Cristo dice: mi alimento es hacer la voluntad del que me envió, la voluntad de mi Padre. Si tú no quieres tener hambre, tú necesitas ir. No deje de hablar, porque mientras tú le estás hablando a alguien, tú estás siendo saciado. Mientras tú estás predicando, tú estás recibiendo también. Cuando tú le compartes a alguien el mensaje, si tú quieres experimentar la plenitud, tú necesitas hacer lo que Cristo hizo. Yo no sigo a Juan, sino que yo sigo a Cristo. Y Cristo es el que da esta enseñanza. Entonces sigue diciendo, dice: ¿no decís vosotros, aún falta 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y él se estaba refiriendo a la persona que traía a la mujer. Se estaba refiriendo al fruto que venía de que esta mujer que fue y le habló de que era el Cristo, y comenzó a venir la gente para ver a Jesús. Esos son los frutos. Eso es lo que él está hablando. Y sigue diciendo, dice: y el que ciega recibe salario. ¿Qué dice? El que ciega, el que recoge, recibe salario. Ojalá que usted, mira, despierta que está a tu lado, dale un codito de amor. ¿Qué es cegar? ¿Qué es cegar? A ver, quiero que me ayuden, por favor. Me voy a bajar para que así el que esté dormido yo lo pueda cachetear de cerca. Despiértate. La próxima va a ser con una mano de... Oiga bien, mire qué dice. Dice: y el que ciega, ¿qué? Oiga bien, por favor, abra su mente. El que ciega, ¿qué es el que ciega? El que recoge la cosecha. El que ciega es el que recoge la cosecha. Y cuando usted recoge la cosecha, ¿qué pasa? Voy a tener que venir el ministerio de cachetada aquí. El que recoge la cosecha recibe salario. Oiga bien, usted está acostumbrado a que te entregue el salario tu supervisor en la tienda. Tú estás acostumbrado a que te pague tu jefe en la tienda o en no sé dónde, en el hotel. Tú estás acostumbrado a esto, pero cuando tú estás recogiendo la siega, Dios mismo, no sé si está aquí, está agarrando la onda, pero Dios mismo es el que va a responder a tus necesidades. Pero tú estás acostumbrado que te den un sobrecito, que te den un cheque en el trabajo y que te depositen una tarjeta. Pero Dios, cuando tú comienzas a recoger la cosecha, Dios comienza a manifestar su poder sobre tu vida. Yo sé que uno me está mirando medio raro, así como... No entiendo. Cuando tú comienzas a obedecer al Señor, id y predique el evangelio que tú has recibido, habla del Cristo que tú conociste, entonces Dios va a comenzar a recompensarte por lo que tú estás haciendo. Porque la Biblia dice que el obrero es digno de su salario. El obrero es digno de su salario. Y cuando usted lo hace, no hace porque usted quiere que Dios te esté pagando un cheque. Tú lo haces porque ya tú recibiste. Dios va a hacer, pero tú lo haces porque tú recibiste. En Mateo capítulo 10 dice: da de gracia lo que de gracia, ¿qué? Lo que de gracia tú recibiste. Da. Tú recibiste cosas gratuitamente. Tú recibiste la salvación gratuitamente. Tú has recibido bendición. Tú has recibido oración y te han sido sanados. Dios ha hecho milagros financieros. Dios ha sanado en tu casa, tu matrimonio, tu relación. Dios ha hecho cosas increíbles en tu vida. Posiblemente alguno de ustedes ya se olvidó de que Dios lo hizo. Por eso dice: ahora ve y haz lo que tú has recibido de gratis. Ve y dalo de gratis. Pero él aquí dice, cuando recoge la cosecha, entonces dice que el que recoge la cosecha tendrá su salario, tendrá su pago. Es importante que usted comprenda, familia, cuando usted comienza a vivir en una obediencia en el Señor, respondiendo a lo que Dios te pide, entonces tú vas a ver la manera gloriosa como Dios se manifiesta.
Pero de repente dices, bueno, yo no sé cómo fue que pasó esto. Es que ahora veo como que me salió más dinero en mi cheque. O yo no sé cómo fue que pasó que me aparece que tengo una letra pagada. Es que yo no sé cómo fue que ahora no tuve que pagar esta cantidad. Es que yo no sé qué pasó. Porque Dios te está respondiendo porque tú estás atendiendo su obra y su reino. Por eso es que él dice en Mateo 6, dice, no se afanen. No vivan afanados como toda la gente vive afanada. Busquen el reino de Dios y su justicia primero y todo lo demás vendrá por añadidura. Cuando tú entiendes esto, tú no vas a vivir experimentando lo que todo el mundo está experimentando. Tú vas a comenzar a vivir en una vida sobrenatural en Dios. Esto es la fe. Dile a la persona que a tu lado, esto es la fe. La fe no es que dice, gloria a Dios, Señor, yo creo en ti. Eso no es la fe. La fe es cuando tú obedeces al Señor. Cuando el Señor te manda a hacer algo y tú comienzas a responder a Dios, entonces esa es la fe. Y la fe se va a manifestar, donde tú te vas a quedar sorprendida o sorprendido de cómo Dios se mueve en tu vida. Porque tú realmente estás viviendo en una fe genuina. No estás viviendo en algo religioso. Ay, gloria a Dios, ya llegué temprano a la iglesia. Pero ¿qué hiciste después de que te fuiste de la iglesia? De una reunión, ¿qué hiciste? ¿Dónde fuiste? ¿Fuiste pero corriendo a obedecer lo que Dios te dijo y te habló? ¿O fuiste a volverte a dormir? ¿O fuiste a volver a buscar cómo sentirte cómoda o cómodo? No, hay algo más. El reino de los cielos está sufriendo violencia y alrededor tuyo hay personas que están cayendo. Y el Señor dice, tú eres mi siervo, quiero que tú me levantes a esos caídos. Quiero que tú le lleves el mensaje para que ellos reciban. Cuando esta mujer, mire, dice, y el que sigue recibe salario y recoge fruto para vida eterna, no para el 2025. Porque el fruto sigue hasta la vida eterna. Cuando tú comienzas a hablar personas, cuando hay personas que son salvas, porque usted le predicó el mensaje, es un fruto que permanece para la vida eterna. En la eternidad se mencionará tu nombre, que fuiste tú que levantaste ese fruto. ¿Te imaginas eso? Sí, entonces después dice, para que el que siembra goce juntamente con el que ciega. Uno siembra y otro ciega. Pero el que siembra se goza con el que recoge. Posiblemente antes que tú y antes que yo, mire, una de las cosas que yo he hecho en los últimos tiempos con los pastores de esta ciudad, de los que son mayores que yo y que tienen años pastoreando en la ciudad, ¿sabe que Dios puso en mi corazón que tenía que honrar a esos pastores? De hecho, con tu papá se lo dije. Hay pastores que yo le he agarrado y lo abracé y le digo, pastor, quiero agradecerle. Y me dicen así, ¿por qué? Le digo, por lo que ustedes han sembrado en esta ciudad. Porque muchos de ustedes están aquí, ¿sabe por qué? Porque ellos predicaron antes. Ellos predicaron antes. Y a mí me ha tocado venir a cosechar. Pero estamos sembrando y va a venir otro después de nosotros que va a cosechar lo que estamos sembrando el día de hoy. ¿Sí me explico? Yo me gozo en sembrar, pero vendrá otro mañana que va a cosechar lo que se sembró hoy, que también se va a gozar. Esta es la dinámica del reino de los cielos. Amén. Seguimos aquí, dice, porque en esto es verdadero, dice, porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que ciega. Yo os he enviado ¿a qué? A cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. La siega está lista. La siega está lista. Hoy hay más gente lista para ser rescatada. Hay gente que tú solamente vas de una vez, van a aceptar a Jesucristo, pero alguien tiene que ir a recogerlo. Alguien tiene que terminar la obra, porque ya las personas recibieron la palabra que necesitaban de la salvación. Pero el que recoge también debe de sembrar. Amén. Ahora, vamos a seguir. Ok. Y muchos de los samaritanos, oiga bien esto, muchos de los samaritanos de aquella ciudad, ¿qué pasó? Creyeron en él por la palabra de quién. Oiga bien, una mujer samaritana que había tenido 5 maridos y el que tenía no era su marido,
tuvo una plática con Jesús, quedó impresionada por el mensaje y la palabra y la administración de Jesús y fue corriendo a hablarle a todo Samaria. Entonces todos los que estaban en Samaria corrieron a venir a conocer a Jesús. Entonces dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. El testimonio de la mujer no era hablar de ella, era hablarle de Jesús. El testimonio tuyo y mío no es hablar solamente de mí, sino quién me cambió, quién me dio una oportunidad, quién me sanó, quién me salvó. Yo necesito agarrar y hablarle a mi familia. ¿Quién fue que hizo algo en mí? ¿Quién fue que quitó esos deseos de quitarme la vida? Yo necesito hacerlo. Entonces ellos van a venir así mismo como esa mujer fue y habló. Esta gente, los samaritanos, comenzaron a venir donde Cristo Jesús para escuchar entonces y tener una experiencia a ellos de manera personal con Cristo Jesús. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho. Ahí me paro un momento, porque cuando tú compartes a alguien, tú lo vas a llevar para que ellos tengan una experiencia con Cristo. Hay gente que necesita tener su experiencia con Jesús. No solamente quedarse con tu testimonio, sino que ellos vivan a Jesús, presentarle a Jesús. Todo lo que tú y yo necesitamos predicar es de Jesucristo. Que ellos conozcan al Señor, que ellos conozcan al que lo puede cambiar. Ellos necesitan eso. Amén. Entonces, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador. ¿De qué? El Salvador del mundo. Wow, esto es increíble. Esto es increíble. Hay muchos de nosotros que queremos predicar y hablar quizá de sanidad o de revelación, pero no estamos llevando a la gente a la salvación. Necesito pensar en la salvación. En Mateo vamos a ir a Lucas capítulo 10, versículo 1 y 2. Lucas 10, 1. Dice, después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él, dice, a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Ahora Cristo se para y dice, ¿sabe qué? Primero envió en Mateo capítulo 10, dice que él mandó a 12, de 2 en 2 lo fue mandando. Pero aumentó tanto el número que entonces ahora eran 70. En otra versión habla de 72. Y lo mandó de 2 en 2 para que ellos recorrieran los caminos donde él tenía que recorrer. Ahora sus discípulos iban en el nombre de Jesús, predicando el mensaje y siendo respaldados por Cristo Jesús. La multitud comenzó a venir y fueron cambiados. La gente que estaba sufriendo de la agresividad de un mundo espiritual comenzaron a encontrar respuesta en el mensaje de los discípulos de Jesús. Ellos fueron y le cambiaron la vida. ¿Y sabe qué pasaba? Que la gente venía entonces a acercarse a Cristo Jesús. La multitud comenzó a interesarse más en el mensaje que ellos tenían que dar, porque el mensaje que ellos daban era un mensaje completamente diferente. Su vida estaban llena de vida, valga la redundancia. Ellos estaban al tope, estaban creciendo porque fueron a hacer lo que el Señor le mandó a hacer. El mandato fue ir y recoja. Estamos en un tiempo de siega. Estamos en un tiempo donde todo está preparado, donde todo está listo. En cualquier momento viene el Señor. En cualquier momento viene Cristo. ¿Te imaginas que Cristo te pregunte a ti, ¿cuánto tiempo tienes de haberme recibido en tu corazón? Ni le voy a preguntar directamente a ninguno, pero quiero que piense que es a ti. Y tú le dices, orgullosamente, tú le dices, pues ya tengo 10 años. Y tú le dices bien orgulloso, ya tengo 20 años.
Y hay otros que dicen bien orgullosos y dicen, yo tengo 40 años. Y el Señor, la siguiente pregunta que te va a hacer, te va a decir, ¿y cuántos has ganado? ¿Cuántos has ganado? ¿A cuánto les ha compartido de lo que yo he hecho en tu vida? ¿A cuánto les has hablado? ¿Por cuánto has ido a orar? ¿A cuántos lo ha hecho? ¿Toda tu familia ya me conoce? ¿Tus hijos me conocen? ¿Tus nietos me conocen? ¿Tus padres me conocen? ¿Tus mejores amigos me conocen? ¿Tu vecina preferida me conoce? De repente nosotros tenemos buenos amigos, pero nuestros amigos no conocen a nuestro Dios. Estamos en un salón de clase en la escuela, pero ellos no conocen al Dios que yo sirvo. Muchas veces estamos en el trabajo y mis compañeros del trabajo no lo conocen. De hecho, la razón por la cual mi compañero de trabajo nos invita muchas veces a unas fiestas es porque ellos no saben que muchas veces yo soy cristiano y que yo tengo un Dios que vive dentro de mi corazón. Porque yo no hablo con ellos, yo no les digo, no les hablo de mi Dios, porque ya yo no estoy enamorado tanto de Él. Entonces Él me va a preguntar, porque eso es el mandato de Dios para ti y para mí. Si tú quieres vivir un evangelio cargado de poder y de gloria, tú necesitas hacer lo que hizo esa mujer samaritana. Tú vas a necesitar comenzar y regresar. ¿Y sabe qué? ¿Qué cree? Conocí a Jesús. ¿Qué crees? Es que algo pasó en mi vida y tú le vas a contar lo que tú estás experimentando en Cristo Jesús. Sí, hay algunos que se van a reír de ti, pero hay otros que van a decir, sabe que yo quiero lo que tú tienes, yo quiero ir contigo. ¿A cuántas personas tú le estás hablando? ¿A cuántas personas tú has traído a la iglesia? ¿A cuántas personas has traído a los pies de Cristo? Quiero decirte algo, tú y yo necesitamos traer personas a los pies de Cristo. Así como yo subo cosas en las redes sociales, así como yo necesito sacar un tiempo para hablarle a la persona del Dios, de la persona más importante de la vida de cada uno de nosotros. Necesita sacar ese tiempo. Nuestra ciudad tiene que ser ganada, familia. Playa del Carmen tiene que ser ganada para Jesús. Si tú no sientes lo que Cristo está sintiendo cada vez que se está mirando personas. Tengo una pregunta. ¿Tú qué crees que Cristo siente cuando una persona muere sin Él en su corazón? ¿Siente tristeza? Yo creo que hay que tristeza, porque le dice, bueno, tengo una iglesia en Playa del Carmen y nadie le habló. Tan ocupado en tantas cosas, porque de repente estamos tan ocupados en cuestiones que no son más importantes que la salvación de muchas almas. Hay cosas tan importantes, nada es más importante que la salvación, nada es más importante, por más que tú lo digas. Por eso Él dice, vayan y hagan discípulos, enséñenles a ellos. Y le voy a decir una cosa, cuando tú vives eso que se habla del primer amor, a ti nadie tiene que agarrar y decirte, mira, no, cuando tú vives el primer amor, tú comienzas a hablarle a la gente. Yo recuerdo que cuando yo entregué mi vida a Cristo Jesús, yo le hablé a mi mamá, le hablé a mi papá, le hablé a mis hermanos. Donde quiera que iba, le estaba hablando a la gente. Donde quiera, buscaba cualquier excusa para hablar de Jesús. Eso no se puede quitar. Posiblemente tú lo hacías. Sé que hay muchos de ustedes que lo ha hecho, pero ha dejado de hacerlo. Ya dejaste que se apagara algo en ti. Dejaste que otra cosa ocupara un lugar dentro de tu corazón. Dejaste que algo más se convirtiera en algo más importante. Y te quiero decir algo, nada es más importante que Jesús. Absolutamente nada. No importa quién me haya dicho otra cosa, pero lo más importante es Cristo Jesús. El que te salvó, el que trajo esperanza para ti, como hablábamos el domingo pasado, el que te da esperanza viva. Ese es Cristo Jesús. Amén.
Entonces tú y yo necesitamos, familia, prepararnos para ganar a nuestra ciudad. Yo anoche fue la razón por la cual le conté a mi esposa, estaba mirando un programa, no recuerdo cómo se llaman, pero estaba mirando el proceso de una persona compartiéndole el mensaje a un ateo, compartiéndole un mensaje a un satanista, compartiéndole un mensaje a diferentes tipos de personas, pero la cuestión es que ninguno de ellos habían entregado su vida a Cristo. Y él comenzó a hablarle, ¿y tú qué piensas de esto? ¿Y tú qué piensas? Y comenzó a hablar, la Biblia dice y habla de esto, pero el mundo no fue creado por sí solo, el mundo hubo alguien que lo creó y comenzó a ayudarle. Y yo fui mirando cómo fueron transformados esta persona en su mirada, en sus ojos, porque el mensaje comenzó a confrontarle y comenzó a meterse dentro de ellos, hasta que al final le dijo, ¿tú crees que sería bueno realmente arrepentirnos de nuestros pecados y aceptar a Cristo en el corazón? ¿Qué tiempo tú crees que necesitaría? Él dijo, no, pues yo creo que ya. ¿Te gustaría hacerlo ahora? Claro, por supuesto que sí. Y me gustó porque, bueno, lo que presentaron en el video, todos aceptaron a Cristo Jesús. Pero hubo un valiente que se enfrentó con una persona que aparentemente, o que no creía en Dios, que era un satánico. Se acercó con alguien que creía más en Satanás que en Jesucristo y que en Dios. Tú y yo necesitamos, si creemos en Cristo, entonces necesitamos, porque ¿sabe qué? Tú sabes que hay personas que son satánicos que están predicando de Satanás. Hay personas que están hablando de eso. Hay personas que están invitando a la gente que vayan a hacerse una limpia y que vayan con un chamán. Hay personas que no se avergüenzan y que lo están haciendo. Entonces yo no necesito avergonzarme, yo necesito ir y hacerlo. Quiero terminar con esto, si me ayudan el piano, por favor. En Romanos capítulo 10, versículo 8. Romanos 10, 8. Dice, más que dice acerca de ti estas palabras o esta palabra en tu boca y en tu corazón está. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego. Pues él mismo, que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocara el nombre del Señor, ¿qué? El que invocara el nombre del Señor será salvo. Lo que yo necesito es buscar que la persona invoque en el nombre del Señor en su vida, cuando están con nosotros, pero cuando ellos están solos. ¿Cómo pues entonces invocarán? Oiga bien, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo una persona que está a punto de ponerse una soga en el cuello, solo en su cama o en su casa, cómo va a invocar a Dios si nadie le ha hablado? ¿Cómo lo van a hacer si no han creído en Dios? ¿Cómo una persona que tiene una aguja para inyectarse droga, cómo la va a dejar? Porque lo único que encuentra para mitigar su dolor y su tristeza es meterse droga. Ellos no saben porque nadie le ha dicho que hay una opción, que hay una salida. Nadie ha dedicado un tiempo posiblemente para decirle, no, mira, espérate. Quiero que sepa, yo conozco un Dios que todo lo puede, un Dios que cambió mi vida. Yo conozco a alguien que te puede cambiar. Y cuando tú le predicas el mensaje, esa persona va a llegar un momento que estando solo, a punto de ponerse una soga, una maca en el cuello o ponerse la droga, esa persona va a recordar que tú le hablaste. Entonces esa persona va a decir, Señor, si es verdad que tú existes, yo quiero que tú vengas y te manifiestes a mi vida. Y esa persona va a comenzar a hacer una oración sincera, una oración sin tema religioso, sin un modelo aprendido de cómo levanto la mano, cómo me caigo, cómo me tiro. No, simplemente va a ser una oración genuina. Las oraciones que al Señor le agradan, las oraciones genuinas. Y entonces cuando esa persona comienza a clamar a Dios, Dios va a venir y va a soplar sobre esa persona. Dios lo va a impactar y lo va a tocar y lo va a sacar. La agresividad que el diablo tiene sobre su vida,
Dios lo va a agarrar y lo va a sacar de ahí, del pozo. Lo va a sacar de ese hueco profundo. Porque lo que hace Dios es eso, manifestarse a los que le invocan. ¿Cómo la gente va a invocar si nadie le ha hablado? ¿Cómo va a mencionar el nombre de Dios si nadie le ha dicho que Dios lo puede cambiar? ¿Cómo le va a decir al Señor que lo sane si nadie le ha dicho que el Señor lo puede sanar? Alguien necesita entregar este mensaje. Alguien necesita hacerlo. Te hago una pregunta. ¿Quién es la persona que va a ir a entregarle el mensaje? ¿Quién? Nosotros, la iglesia. Te quiero decir algo, nosotros le hemos fallado mucho a Dios. Hay una canción que dice: lo siento por andar con sentimiento, lo siento. ¿Por qué más dice? ¿Cómo? Cantar sin adorar, lo siento. ¿Qué más? ¿Por qué? Por olvidar que bastas tú. ¿Y qué más? Por buscar lo mío primero, lo siento. De repente yo busco lo mío primero, me ocupo de mis emociones y se me olvida que hay una necesidad. Se me olvida que esta noche hay alguien que a lo mejor se va a morir. Se me olvida. Yo necesito reconocer esto y decirle al Señor: Señor, yo lo siento. En el siguiente versículo, si lo puede poner, por favor. Pueden venir los demás chicos, por favor. Dice: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Cuán hermosos son los pies. Y así lo ve el Señor, hermosos los pies de aquellos que andan anunciando el mensaje. Aquellos que andan corriendo buscando que llegue, para que alguien sepa a quién clamar y a quién llamar. Mas no todos obedecieron al evangelio. Oiga bien, está aquí. Está aquí. Mas no todos que obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Los anunciadores somos nosotros. Y yo sé que quizá este mensaje no es un mensaje emocional. Quizás es un mensaje incluso que tú puedes decir: ya escuché esto. Es un mensaje que tú no piensas que puede ser la respuesta de Dios para tu vida. Pero quizás tú puedes ver como si no lo fuera, pero a lo mejor sí lo es. Quizás lo que va a hacer la diferencia en tu vida. Porque mientras tú estás haciendo algo con alguien, Dios te está haciendo algo en tu vida. Mientras tú vas en el camino para ir a hacer lo que Dios te mandó, estás viviendo en obediencia. Y la obediencia es lo que antecede a una bendición para mi vida. La obediencia. ¿Cuán obediente soy a su palabra? Y te diré cómo estará moviéndote. ¿Cuán obediente soy? ¿Me agrada esto? Muchas veces esta es la parte que menos me agrada. Ahorita platicaba con alguien y dice: no quiero más porque yo sé que me van a pedir tal cosa. No quiero más porque sé que porque es mejor pedir que dar para muchos. Pero la Biblia dice que es mejor dar que recibir. Y esta es la clave. ¿Tú quieres crecer? ¿Cuántos de ustedes quieren crecer en el reino? La verdad, así honestamente. Quiero que levanten la mano porque lo quiero ver. Los que quieren crecer, a ver. Si tú quieres crecer, oye bien, si tú quieres crecer, obedece lo que el Señor te está mandando. En Mateo capítulo 28 dice: por tanto, id y haced discípulos, predíquenles a ellos, y yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Y si Él está en ti, ¿tú crees que va a permitir que pasen cosas? Hay cosas
que Dios mismo te va a cuidar porque tú estás caminando en la obediencia. Entonces vamos a vivir una iglesia. Ahorita mi esposa hablaba con el discipulado. Dios no quiere que tú seas y yo una iglesia pasiva, sino que seamos una iglesia activa. ¿Y qué es la diferencia de activo y pasivo? ¿Qué? ¿Cómo? Hacer y no hacer. Algo pasivo es algo que está muerto. Algo pasivo, algo que no responde. No responde, no responde, no responde. Dios está haciendo, por eso el pasivo no responde conforme a la necesidad. El pasivo se mantiene en statu quo. El statu quo es el statu cómodo, donde yo no quiero que nada se mueva. Y Dios, zona de confort. Dios no te llamó a mí para que estemos en el statu quo. El fin del mundo está cerca. Entonces yo le decía, imagínense que usted y yo comencemos, que Dios nos guarde, pero imagínate lo que está pasando en California. Para mí eso solamente puede ser como un sueño. Esto es un sueño del final de los tiempos. Porque el final de los tiempos dice que vendrá y será consumido todo, será destruido. Dios está hablando de muchas formas y de muchas maneras. Dios está comunicando cuál es su deseo, cuál es su voluntad. Y los que son hijos, los que quieren agradarle, van a estar prestando atención. A ver, realmente, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Cuando Dios te dé un sueño, Señor, ¿realmente qué quiere que yo haga? Entonces ir y hacer lo que Dios te está mandando. No es, Señor, y ay, ¿qué me vas a dar? Porque normalmente siempre lo reducimos todo. A ver, ¿qué Dios me va a dar? ¿Cómo este año Dios qué va a hacer en mi vida? Y Dios dice, no, yo quiero hacer algo a través de tu vida. Y de la única manera que lo voy a hacer a través de tu vida es cuando tú vayas y hagas lo que yo te mandé. Este es el asunto del crecimiento en el reino de los cielos. Y es lo que te hace vivir una vida gloriosa y apasionada. Yo he pensado, me he imaginado Playa del Carmen siendo lleno del conocimiento de la gloria de Dios. He pensado en Playa del Carmen mirando a la gente corriendo por la salvación. He pensado en Playa del Carmen mirando a niños, mirando a jóvenes, mirando a ancianos y adultos siendo llenos del poder del Espíritu Santo, porque esa es la promesa del libro de los Hechos, capítulo 2, 17. Esa es la promesa. Pero antes de que haya, oiga bien, Emma, quiero terminar con eso, por favor. No, ya no, por el tiempo. Pero en Hechos capítulo 2 habla, dice que y será derramado el Espíritu Santo sobre toda carne. Los jóvenes, los ancianos, las jóvenes, todos van a recibir del Espíritu Santo. Y habrá una manifestación. Pero para que eso ocurra, primero tiene que haber el evangelio de que creen en Jesucristo. Porque yo puedo hablar aquí de que va a venir un avivamiento impresionante, pero si yo no voy y respondo, no va a ocurrir lo que tiene que ocurrir. Y le voy a decir una cosa. Y si tú y yo que tenemos tiempo de ser cristianos y que ya sabemos mucho, no lo hacemos, Dios va a tener que seguir agarrando y tocando a todos los reggaetoneros para que ellos vayan y prediquen. A todos los reggaetoneros, todos los que están tatuados en la cara y pintados y con piercing aquí en la lengua, a este, mira, así como ustedes lo ven, lo va a usar el Señor. ¿Sí me estoy explicando? La gente que tú descalificas porque tú crees que no lo van a hacer, Dios la va a usar porque Él va a cumplir su voluntad. Hey, si quiere que sea aquí honesto con usted, oiga bien, Dios va a cumplir su voluntad contigo o sin ti. Qué romántico, ¿no? Dios lo va a hacer contigo o sin ti. Así que yo quiero que Él me use. Yo no sé si tú quieres que Él te use, pero Dios quiere usarte. Pero si tú no te dejas usar, Él va a usar a otro. A un loco que ande por ahí, el Señor lo va a agarrar y lo va a tocar y lo va a liberar de su demonio. Y lo va a mandar. Y ellos lo van a hacer cargado de risa. Ponte sobre tus pies.